Exploración de los pares craneales. Primer par craneal, nervio olfatorio. Posee una función sensitiva, olfacción por la mucosa nasal del techo de la cavidad nasal y las caras superiores del tabique nasal y del cornete superior. Su origen aparente. Cara inferior del bulbo olfatorio de la fosa craneal anterior. Origen real. Epitelio olfatorio de la mucosa pituitaria y su agujero de salida, orificios de la lámina cribiforme del hueso etmoides. Trayecto. Neuronas olfatorias del epitelio olfatorio nasal. Las fibras nerviosas forman el nervio olfatorio, pasan por los orificios de la lámina cribiforme del etmoides y llegan al bulbo olfatorio. Se crea el tracto olfatorio que se divide en estría olfatoria lateral y medial. La lateral termina en la corteza piriforme de la porción anterior del lóbulo temporal y la medial llega a las estructuras olfatorias contralaterales. Exploración. El sentido del olfato se examina pidiéndole a la persona que identifique sustancias con olores muy específicos, como el jabón, el café y un diente de ajo, colocados bajo la nariz. Son muy buenos olores el café y la menta para realizar el examen. Cada fosa nasal se examina separadamente. Segundo par craneal. El segundo par craneal es el nervio óptico, posee una función sensitiva, visión de la retina, núcleos geniculados laterales del tálamo. Origen aparente, ángulo anteroexterno del quiasma óptico. Origen real, células ganglionares de la retina. Agujero de salida, agujero y conducto óptico. Trayecto. Empieza en el lugar donde los axones de las células ganglionares de la retina perforan la esclerótica. Sale por el conducto óptico para formar el quiasma óptico, donde se decusan y forman el tracto o cintilla óptica. Las fibras de la mitad nasal de cada retina se cruzan al lado contrario, pero las de la mitad temporal no. Esto da la vista binocular y profundidad de campo. La mayoría de las fibras de los tractos ópticos terminan en los cuerpos geniculados laterales del tálamo. Exploración. Fondo de ojo. Se comienza explorando la visión. Se debe usar un oftalmoscopio en el lente cero y alejarse del paciente, mientras se le pide que observe desde el hombro del médico la pared. Se podrá ver una mancha roja que es la retina. Observar la pupila fijándose en el color y bordes. Revisar el pulso venoso eligiendo una vena que sale de la pupila. Ver la fobia. Es muy importante revisar el nervio óptico, el cual es un haz de tejido nervioso de color rosado. Prueba de agudeza visual. Se debe ver un ojo a la vez. Se utiliza una cartilla con diferentes tamaños de letras. Si el paciente usa lentes, se debe permitir que los use porque no es una revisión oftalmológica. El paciente se debe parar a 4 metros de la cartilla y se debe cubrir un ojo con una cartilla de color negro. Se debe preguntar si se puede ver cualquier línea de la cartilla en la dirección que el médico diga, y si el paciente tiene algún problema con la visión, se usa una tarjeta perforada. Valoración de los campos visuales. No da síntomas, el paciente puede tener una afección sin saberlo. Lo que se observa con el ojo izquierdo podría no observarse con lo derecho. Niveles de sensibilidad, paciente con confusión leve, y si hay una incapacidad de ver simultáneamente dos lados, sugiere problema en el lóbulo parietal. Comparación de puntos ciegos. Se ejecutan estímulos rápidos para evaluar la visión periférica. Se debe usar un objeto blanquecino de 5 milímetros de diámetro. El paciente debe mirar la cara del médico cubriéndose un ojo. A continuación se le solicita que describa qué ve en los bordes lejanos o en la periferia de su campo de visión. Tercer par craneal. Motor ocular común u oculomotor. Posee una función motora y parasimpática. Origen aparente, borde interno del pedúnculo cerebral. Origen real, sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio a nivel del tubérculo, cuadrigémino anterior, mesencéfalo.
Agujero de salida, hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. Exploración. La capacidad para mover cada ojo hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro se explora pidiéndole a la persona que siga un objeto movido por el examinador. La respuesta de la pupila a la luz se comprueba dirigiendo una luz intensa al interior de cada pupila en una habitación oscura. Se comprueba que el párpado superior no esté caído. Cuarto par craneal, patético o troclear. Posee una función motora. Origen aparente, a los lados del freno de la válvula de Vie-Ussens. Origen real, núcleo del casquete peduncular a los lados de la línea media, por debajo y fuera del acueducto de Silvio. Mesencéfalo abajo del tercer par y agujero de salida, hendidura esfenoidal. Función, movimientos oculares hacia abajo y hacia adentro. Exploración. La capacidad de mover cada ojo hacia abajo y hacia adentro se comprueba pidiendo a la persona examinada que siga el movimiento de un objeto manipulado por el examinador. Quinto par craneal, trigémino. Posee una función motora y sensitiva. Origen aparente, parte lateral de la protuberancia anular. Origen real, raíces sensitivas del ganglio de Gasser y motoros de los núcleos masticadores principal y accesorio. Agujero de salida, hendidura esfenoidal, orificio redondo, orificio oval mandibular y orificio oval. Función, sensibilidad facial, movilidad de los músculos de la masticación, músculo mieloideo, vientre anterior del músculo digástrico, músculo tensor del velo del paladar y músculo tensor del tímpano. Masticación. Exploración. La sensibilidad en las zonas de la cara se examina utilizando un alfiler y un pedazo de algodón. El reflejo de parpadeo se explora tocando la córnea del ojo con un pedazo de algodón. Sexto par craneal, abductor. El sexto par craneal posee una función motora. Su origen aparente, surco bulboprotuberencial arriba de las pirámides anteriores. Su origen real es el núcleo protuberancial al nivel de la eminencia redonda, puente, y su agujero de salida es la hendidura esfenoidal. Función. Movimiento ocular hacia afuera y permite la movilidad del músculo recto externo, que gire el ojo hacia afuera. Exploración. Se evalúa la capacidad para mover cada ojo hacia afuera, de modo que tenga que sobrepasar la línea media, pidiendo que la persona mire lateralmente como se puede observar en la imagen. Séptimo par craneal. El séptimo par craneal es del nervio facial, posee una función importante que es de llevar la información entre el encéfalo y los músculos de las expresiones faciales, como sonreír y fruncir el ceño. Séptimo par craneal, punto de salida, foramen estilomastoideo. Función sensitiva, oído medio, cavidad nasal, paladar blando, 2/3 anteriores de la lengua, conducto auditivo externo. Motor, lagrimal, submandibular, sublingual, entre otros. Séptimo par craneal, origen real, núcleo somatomotor, está situada en la calota protuberancial en el límite con el bulbo raquídeo y núcleo sensitivo sensorial. Origen aparente, emergen del surco bulboprotuberancial en la fosa supraolivar, por fuera del sexto par craneal y por delante del nervio auditivo. Exploración. Por tratarse de un nervio mixto, su exploración se divide en 3 partes. Función motora. Se valora en primer lugar con la inspección buscando simetrías en la expresión facial. Se examinan movimientos como cerrar los ojos o fruncir el ceño. Función sensitiva y vegetativa. Se determina el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua usando azúcar o sal. La función vegetativa se explora comprobando la producción de lágrimas y de saliva.
Octavo par craneal. Posee un tipo de nervio sensitivo. El nervio auditivo, también conocido como nervio vestíbulo-coclear o nervio estatoacústico. Función. Es el encargado de la función auditiva y del equilibrio. Su origen aparente se encuentra en una zona que se encarga de separar el bulbo de la protuberancia y su origen real de ambas porciones nerviosas, es decir, vestibular y auditiva. Nacen de dos ganglios espinales conocidos como ganglio de Corti y ganglio de Scarpa. La exploración tiene dos porciones, acústica y vestibular, y deben de explorarse por separado. Se valora notando si el paciente es capaz de percibir el sonido al frotar los dedos frente al meato auditivo externo. Si es anormal, debe valorarse la conducción aérea del sonido usando un diapasón mediante las pruebas de Ring y de Weber. Componente vestibular. El aparato vestibular constituye junto con el cerebelo una unidad que interviene en la coordinación motora y de equilibrio. Su déficit funcional se conoce como síndrome vestibular, cuyo síntoma principal es el vértigo, que consiste en una sensación de giro percibida por el paciente. Nervio glosofaríngeo o noveno par craneal nos permite la movilidad, sensibilidad y sentir las sensaciones de gusto en regiones como el músculo estilofaríngeo, que va a ayudar a la movilidad para la deglución. La inervación parasimpática, la glándula parótida, sensibilidad al istmo de las fauces. Posee un origen aparente visto desde la configuración externa del tallo cerebral y su origen real, fibras sensitivas que nacen del ángulo externo de la sustancia reticulada gris y descienden en sentido vertical al fascículo solitario y siguen longitudinalmente. Foramen de salida y trayecto. Nervio vago o décimo par craneal. Produce el reflejo de la tos, la deglución o el vómito. Además, tiene gran importancia en el sistema digestivo, ya que coordina los movimientos de esófago e intestino, así como los órganos viscerales, interviniendo también en la sensación gustativa e identificación de sabores. Funciones específicas. Movilidad de los músculos constrictores de la faringe y músculos del paladar blando. Inervación parasimpática del músculo liso de vísceras torácicas y abdominales, sensibilidad visceral en la base de la lengua y sensibilidad en órganos, entre otros. Origen real. Motor principal, núcleo ambiguo, parasimpático, motor dorsal del vago, sensitivos como el núcleo solitario, el núcleo espinal de trigémino. Origen aparente, surco lateral del bulbo entre la oliva vulvar y el pedúnculo cerebeloso inferior. Su foramen de salida es el orificio yugular. El nervio vago se compone de 4 núcleos, 2 motores y 2 sensitivos, que son el núcleo ambiguo, el núcleo del tracto solitario, el núcleo dorsal del vago y el núcleo sensitivo del nervio trigémino. Exploración del noveno y décimo par craneal. Con la boca abierta se explora la faringe y se comprueba si los pilares se contraen al tocarla y si esta maniobra produce náuseas. Luego se solicita al paciente que diga A y se observa si la elevación de la úvula es simétrica. En caso de lesión se desvía hacia el lado sano. Onceavo par craneal. Nervio accesorio. Posee una función motora, accesorio o espinal. Ayuda a girar el cuello y encoger los hombros. Se le pide a la persona que gire la cabeza y encoja los hombros contra una resistencia ejercida por el examinador. Su origen es el surco retroolivar, su agujero de salida es el orificio yugular o desgarrado posterior y su origen real es el cuerno lateral de la médula cervical y parte inferior del vago espiral o bulbo. Función. Movilidad de los músculos estriados del paladar blando, faringe, laringe y esófago a través de las fibras que se unen al nervio vago. Además, ayuda a la movilidad de los músculos del cuello. Se explora ordenando al paciente girar la cabeza contra la mano del observador mientras éste con la otra mano palpa el músculo. Doceavo par craneal. Nervio hipogloso. Posee una función que se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua. Su origen, surco preolivar. Su origen real, a la blanca interna del bulbo raquídeo, abajo del suelo del cuarto ventrículo, arriba del trígono del hipogloso. Y su agujero de salida es el conducto hipogloso, agujero condileo anterior. Función. Movilidad de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua. Movilidad general de los músculos dioideos. Su exploración.
Se explora solicitando al paciente que protruya la lengua y que la movilicen en todas las direcciones.